luego el doctor Ramírez hablará sobre la parte quirúrgica y luego el doctor Campos nos hablará sobre un tema interesante de la flora intestinal. Entonces, sin más, ¿cómo hago para...? A ver cómo funcionará esto. No, pero es que no está prendido. Necesitamos que nos proyecten. Ah, ok. Entonces voy a avisar. Pasemos la anterior. Esta no es la charla. La que subieron ahora. Perdón. Bueno, también podemos hacer algo interesante y es que cada uno presenta la del otro. Así tenemos un punto de vista diferente. Por favor, pueden cambiarla. ¿Podrían quitar esta, por favor, y poner? Ok. Esa es la del Congreso. No, esa no es la mía. No. Ok, listo. Gracias. Bien. A ver, ¿cómo hago para...? Ah, ok. Bien. Ok, entonces, ustedes a lo mejor conocen a este autor y, entre otras cosas, porque vive aquí en México, Gabriel García Márquez tiene su residencia aquí en Ciudad de México y este es un libro que fue de los primeros que escribió, Crónica de una muerte anunciada, que en este caso es la historia de la célula beta. Y voy a empezar, esto no me está pasando. Ah, esa ya, ok. Y voy a comenzar con una muy breve historia de cómo murió o cómo mueren estas células beta en diabetes. Para que una persona desarrolle diabetes se requiere, por un lado... Hay que apuntarla hacia arriba. Ah, hacia allá. Ok. Bueno. Por un lado se requiere que... haya un problema a nivel de células beta, pero por otro lado se requiere que haya este problema de aumento de la resistencia a la insulina, que produce un aumento significativo en la demanda de insulina, y en la presencia de un defecto de las células beta, esta mayor demanda no da lugar a una mayor respuesta de insulina, la insulina falla. Y esto hoy en día sabemos que tiene una base genética, o sea, hoy en día sabemos que la falla en células beta es probablemente el principal defecto genético que predispone a la diabetes. Las personas con predisposición a la diabetes nacen con un motor defectuoso, compran el carro ya con un motor con un defecto de fábrica, que hace que sea incapaz
de atender una demanda excesiva de insulina, y de ahí que hay una disminución en la producción, disminución para la demanda, que da lugar a la hiperglucemia, que cuando llega a un cierto nivel la consideramos ya diabetes, que a su vez establece un círculo vicioso, porque ustedes saben que la hiperglucemia es la glucotoxicidad, produce apoptosis a nivel de las células del páncreas, y al haber esta apoptosis a medida que se van muriendo las células beta, entonces llega el punto en que se requiere ya una suplencia con insulina. Esta es como la historia de esa evolución de la diabetes que tiene como eje central la muerte de las células beta, la muerte lenta de las células beta. Ahora, ¿podemos reversar esta película? ¿Podemos devolvernos a quitar la resistencia a la insulina, como ven ustedes acá? Hacer esta operación para reducir la resistencia a la insulina, y al lograr esto, reducir la demanda de insulina y hacer que, aunque el defecto de células beta persista, la producción de insulina sea suficiente, y en esas condiciones lograr que la persona mantenga normoglucemia a pesar del defecto de las células beta, que por ahora no hemos logrado corregir. Es algo que no hemos podido aprender no sabemos cómo preservar las células beta. Y si logramos que la persona se mantenga en normoglucemia sin medicamentos, podemos por primera vez empezar a hablar de remisión de la diabetes. Ojo, no cura de la diabetes, pero sí remisión de la diabetes. Y eso es justamente lo que estamos buscando a través de estos enfoques como la cirugía metabólica. Lo que no sabemos todavía es cuánto peso se requiere perder, y si es solo pérdida de peso lo que da lugar a la remisión de la diabetes, y además tampoco sabemos qué tan rápido hay que hacerlo, cuánto es el tiempo, la ventana de acción, cuánto es lo que tenemos para poder producir esa pérdida de peso antes de que sea demasiado tarde, y así poder, como dije antes, interrumpir esta crónica de una muerte anunciada de la célula beta, lograr preservar la célula quitando la glucotoxicidad y lograr que la persona se mantenga en un estado de remisión. Adicionalmente, como veremos, hay diferentes formas de catalogar esa remisión. Hay diferentes definiciones de lo que llamamos remisión, y vamos a analizar un poco esto. Entonces, ¿cuál es la evidencia que tenemos de que esta remisión se puede lograr a través de los métodos tradicionales que hemos venido utilizando, que consisten básicamente en dar asesoría en nutrición, asesoría en ejercicio, es decir, buscar que los pacientes cambien su estilo de vida? Este es tal vez el estudio más reciente y más grande y de mayor cantidad de pacientes que se ha hecho en materia de cambios de estilo de vida. Es el Look Ahead. En durante 4 años, a los pacientes se aleatorizaron a un programa de cambio intensivo de estilo de vida, realmente intensivo. En los primeros 6 meses fue con un seguimiento muy de cerca, con asesoría nutricional muy intensa, asesoría en ejercicio, etcétera. Tan es así que ustedes ven que, comparado con el grupo al cual se le dio un manejo nutricional convencional a través de simplemente unas indicaciones sin hacerles un acompañamiento, y ven ustedes cómo el grupo manejado intensivamente logró perder, ahí ven ustedes, alrededor de un 9, casi un 10% del peso corporal. O sea, fue muy efectivo al principio, en el primer año. Después ven cómo se va perdiendo ese descenso de peso, y al final, en promedio, lograron mantener una diferencia de alrededor de un 5% de pérdida de peso
comparado con el grupo control. Repito, este estudio es tal vez el mejor, el más estructurado, el que se ha hecho con mayor número de pacientes y demostró que sí es posible reducir peso y mantenerlo, aunque no tanto como se esperaba, esperaban más del 7%, lograron mantener un 5% de reducción a 4 años. Y la pregunta es, con este enfoque clínico, ¿se puede lograr reversar la película? ¿Se puede lograr la remisión de la diabetes? Bueno, esto fue lo que ellos encontraron. Ellos encontraron que en los pacientes que fueron intervenidos intensivamente, casi un 12% lograron remisión de la diabetes. ¿Qué llamaron ellos remisión? Remisión es, si es parcial, es tener una glucemia en el rango de glicemia de ayuno alterada, o sea, entre 100 y 126, una hemoglobina glicosilada en lo que la ADA considera como prediabetes, es decir, entre 5,7 y 6,5, y todo esto sin tener que tomar ningún medicamento. Eso lo llamaron remisión parcial. Y remisión completa, que es una definición que es bastante estandarizada, se consideró tener una glicemia en ayunas por debajo de 100, una hemoglobina glicosilada por debajo de 5,7, que es lo que la ADA considera como límite para prediabetes, y todo esto sin medicación. Y lo que ven ahí en la gráfica es el resultado de ambas remisiones, es decir, de remisión completa y remisión parcial, es decir, cualquier tipo de remisión. Y ven que se puede lograr en alrededor de un 12% de los pacientes, es decir, 1 de cada 10 más o menos puede llegar a remisión completa con un tratamiento médico intensivo en cambios de estilo de vida. Desafortunadamente, como ven ustedes ahí, a los 4 años esa remisión ya no es de 12%, esa remisión es inferior al 8%. O sea, se va perdiendo esa posibilidad de mantener la normoglucemia sin tratamiento. Comparado con el grupo control, que está en negro, donde también hubo algo de remisión, pero muy poca, es decir, menos del 2%. Ahora, completa, es decir, que el paciente tenga una hemoglobina normal, una glucemia normal y no requiera tratamiento médico, solamente se logró en 1.3% de los pacientes, y al final de los 4 años apenas el 0,7% tenían todavía remisión completa. O sea que con cambios de estilo de vida sí hay algo de remisión, pero muy poco. Aquí ven ustedes el porcentaje de pacientes que mantuvo la remisión durante los 4 años, es decir, que se mantuvo sin tratamiento con glicemias normales durante los 4 años, y nuevamente vemos cómo ese porcentaje va reduciéndose, es bien bajo, del orden del 3% al cabo de 4 años. El promedio de duración de la remisión fue entonces muy corto, generalmente 1, máximo 2 años. Por eso es que se ha propuesto una forma más drástica, si se quiere, pero a la vez parece ser más efectiva, de lograr la remisión de la diabetes, y a esto es a lo que llamamos hasta cierto punto cirugía metabólica, aunque voy a especificar un poco el término. Yo no voy a hablar de las técnicas quirúrgicas, para eso tenemos a un experto que nos va a mencionar las diferentes opciones, simplemente para resaltar que hay en este momento tal vez estas 3 que siguen vigentes, las 3 opciones de cirugía bariátrica. En el caso de la manga es una cirugía que restringe la capacidad de almacenar alimento, o sea, reduce el espacio para la ingesta, y esta que es, digamos, el referente, y que además de restringir la capacidad gástrica, también restringe la absorción a través del intestino delgado. No voy a hablar de esto, de las complicaciones, porque de esto habla el cirujano, pero aquí podemos ver qué tanto se puede perder peso con cada una de las cirugías, y más o menos en términos generales
en los primeros 2 años, ahí ven ustedes, se puede perder hasta más de un 80% del exceso de peso. Esto es pérdida de exceso de peso. O sea que si el paciente le sobran, tiene 50 kilos de exceso, se puede perder hasta 40 kilos. Y ya en el tercero a sexto año ven ustedes cómo ese porcentaje se va reduciendo, la persona aprende a comer y aprende a engordarse. Y al final, en los 7 a 10 años, ya esa pérdida del exceso de peso se va reduciendo, pero sigue siendo significativa, como ven ustedes ahí. En términos generales se considera exitosa una pérdida de más del 50% del exceso de peso para cirugía bariátrica. Esto es un poco engañoso, esto de hablar de los porcentajes, y para eso quiero mostrarles esta tabla. Ahí ven a la izquierda la talla de una persona, y luego en cada columna muestran cuánto debe perder esa persona según el índice de masa corporal que tenga. Y ven ustedes ahí arriba cuánto debe perder si el índice de masa corporal está en 28, si está en 30, si está en 35, si está en 40. Y ven ustedes cómo, dependiendo de la talla, la cantidad de peso que tiene que perder en la primera columna, si la índice de masa corporal es 28, lo que llamamos todavía sobrepeso, debe perder alrededor de unos 7 a 9 kilos, que significa el 11% en todos los casos. Entonces, cuando uno dice la persona perdió 11%, no siempre significa haber perdido la misma cantidad de kilos. En el caso de los más altos, significa haber perdido más kilos. Cuando llega al índice de masa corporal de 30, que es lo que consideramos obesidad, ya estamos en un rango donde hay que perder entre 11 y 15 kilos. Y esto es mucho más difícil desde el punto de vista médico. Ya vieron ustedes que en el Look Ahead, lo máximo que se logró a 4 años fue una pérdida promedio de 5 kilos. Y no se logró llegar a 10 kilos de pérdida en promedio. Y aquí, cuando una persona tiene un índice de 30, toca perder hasta 15 kilos para llegar a un índice de masa corporal que consideraríamos normal, del orden de 25. Y si vamos a los de 35, pues ya estamos hablando de perder más de 20 kilos, y ni se diga de 40. Esto ya es prácticamente imposible de lograr con un manejo médico, ni siquiera usando medicamentos, que los hay muy pocos, para ayudarse en el manejo de la dieta. O sea que ciertamente por encima de 35 es imposible si no se usa algún enfoque quirúrgico, y yo diría que inclusive en 30, ven ustedes que muchos pacientes tienen que perder tantos kilos que es muy difícil lograrlo con un enfoque únicamente médico. Entonces miremos qué se ha logrado. Yo voy a no voy a hablar de perder peso y el éxito de perder peso en personas que tienen índices de masa corporal por encima de 35, porque eso ya está definido que hay que hacerlo a través de cirugía bariátrica en la mayoría de las personas, y con eso se logra una remisión hasta del 80% de la diabetes, lo cual es espectacular si tenemos en cuenta que con el enfoque médico no llega a más del 12% de remisión. Pero lo que ahora está en discusión es si esto mismo deberíamos hacerlo para los pacientes que tienen menos de 35 de índice de masa corporal. O sea, aquellos que les mostré que tienen que perder 11 a 15 kilos para llegar a su índice de masa corporal normal, de pronto hasta 20 kilos, que es lo que, estrictamente hablando, es lo que llamamos ahora cirugía metabólica, porque ya pareciera no tanto dirigida a perder peso, sino más dirigida a que la diabetes remita. Este es un metaanálisis de estudios, en su mayoría no controlados, es decir, donde no hubo un grupo control, simplemente se vio un antes y un después, de grupos que han trabajado con cirugía bariátrica en personas con índices de masa corporal por debajo de 35, como ven ustedes ahí, con un promedio de 30. Y en su mayoría les hicieron bypass gástrico, y de esto, repito, se va a hablar más adelante sobre la técnica. Y como ven ustedes,
con ese tipo de enfoque, en estos pacientes se pierde alrededor de 17 kilos, que es suficiente, como vimos en la tabla que les mostré. Los que tienen de 30 para arriba tienen que perder de 11 a 15 kilos para arriba, lo cual se puede lograr con este tipo de cirugía. Ahí ven ustedes cómo la reducción de la hemoglobina es muy buena, aunque eso sí se puede lograr con medicamentos, uno puede lograrlo con una buena combinación de medicamentos, pero lo que nos interesa es qué tantos pacientes remiten, es decir, en este caso, qué tantos pacientes logran una remisión, ya sea parcial o completa, que en este caso es tener la hemoglobina por debajo de 6 sin medicamentos. Y vean cómo el 66%, 2 de cada 3 pacientes con diabetes sometidos a este tipo de cirugía logran remisión completa, es decir, no requieren medicamentos y tienen una hemoglobina normal. De las complicaciones no me voy a referir. Y este